Warner, bienvenido Pereira. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por aceptar la invitación, más bien hasta intempestiva. Sí, Pues la intención es hoy hablar contigo un poquito de la Loma de la Cruz, muchas gracias, sí. que pues hasta donde sé es la última historieta de largo aliento que has publicado, ¿cierto? ¿Publicado así en físico? Sí, Sí, sí. sí, claro, en el blog estás en estos momentos aún publicando otra Lumpen. Lumpen, sí. No, ya la acabé, ya está acabada. Ahí en el blog está completica. Ah, ok. Está terminada también. ¿Y Pero cuándo no está... tienes planes de imprimirla? Sí, sí, pero todavía no. Vale. Todavía no, pero sí, la idea sí es hacerle una impresión, claro. Ah, ok, chévere. Sí. Ahorita vamos a volver al Lumpen, pero me gustaría que nos contaras la Loma de la Cruz. ¿Cómo comienzas esa idea que termina condensándose en este cómic? A ver, comienza... La idea originalmente no es mía. Eso es un proyecto que inició Cali Comics, liderado por José Campo, que era hacer un proyecto de contar la historia del Valle del Cauca, esos relatos que se han perdido, cortarlos pero en historieta, hacer una especie como de libros educativos en los cuales la gente pudiera conocer su historia, ¿no? Conocer historias, por ejemplo, mitos y leyendas como el Maravelí, o cómo se fundó el pueblo de Guacarí, o los mamuts de Toro Valle, ese tipo de cosas que la gente desconoce de su propia región, ¿no? Y entre esas estaba obviamente la Loma de la Cruz. Ok. Entonces, pues, el proyecto inicia ahí, era con Cali Comics, asociado con la Universidad del Valle, en el departamento de Historia. De hecho, me asesoraron el trabajo un poquito. Entonces, pues yo les dije, claro, de una, pásenme, entonces me dieron, escogete una de estas historias para, una de estas que te guste para hacer. Entonces, pues me gustó la Loma de la Cruz. Ahí estaba el Maravelí y estaba el Diablo en Juanchito, una vez que apareció el Diablo en Juanchito. Entonces, pues bueno, escogí la Loma de la Cruz. La idea era hacerlo en historietas cortas de 12 páginas, para hacer un libro antológico, compilatorio con todas las historias. De hecho, Pablo Marcos, el legendario dibujante de Conan el Bárbaro y estos de Vampirella y todos estos cómics de Warren, él hizo uno de esos cómics de 8 páginas. Desafortunadamente no se ha publicado hasta el momento, ¿no? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué Eso está supiste? guardado, yo no sé quién lo tendrá, pero eso está ahí guardado. Entonces, bueno, me puse mano a la obra, documentación, a leer. De verdad, yo no sabía que eso había pasado, lo de la Loma de la Cruz, me enteré. O sea, sí había oído hablar del mito de esa historia de la Loma de la Cruz. Lo que se oía era que había un espanto ahí, que hace mucho tiempo que existió, pero poco más, que era un negro, pero nada, poco más. Cuando ya me mandaron los documentos y los archivos de eso, mandaron, no me acuerdo cuántas páginas, página y página y página y página sobre esas investigaciones que habían. Todas se contradecían, habían versiones rarísimas, habían unas donde decían que a Crescencio le hicieron todos esos oprobios porque era alcohólico y le pegaba a la mamá. Entonces, eso es absurdo, ¿no? Y eso de hecho es la versión oficial que maneja en Cali. De hecho la han publicado, hace poco la publicaron en el periódico El País, por ejemplo. Y no es hombre, si uno le mete lógica en 1580, a nadie le parecía malo que alguien fuera alcohólico, y mucho menos que le pegara a la mamá, ¿no? Porque pegarle a las mujeres me imagino que en esa época debía ser el debe ser. ¿Sí? El debe ser. Pues digamos que sí era No, mucho mucho más más. machista, claro. Sí, bueno, y también hay algo que recuerdo que tú planteabas en el blog cuando subiste alguna de las páginas, que era Sí, que no se seguía tampoco, como que no era cronológicamente probable, porque claro, pues además. Crescencio al ser un esclavo de esta época, pues primero comentabas que según los Ah, documentos él no podía ser hijo, no podía, no no se po- podía porque en esa época se aplicaba, como dicen en Los Simpsons, la píldora de los 9 meses después. Es decir, allá en esa época a los negros se les prohibía tener hijos. Entonces entonces, nacían y los mataban al mismo, los sí, o sea sacrificaban que al todos eran instante. nacidos en África. Todos eran nacidos, todos los esclavos de esa época venían de África, todos.
y para evitar revueltas que ocurrían, eso de que el negro fue sumiso y que nunca rebeló es completamente falso. Se rebelaban desde los barcos. Habían revueltas en los barcos que los incendiaban y se hundían en el mar, o sea, se inmolaban y se hundían en el mar. Pero entonces para evitar esas revueltas los mezclaban con, o sea, esclavizados de diferentes países que no hablaran la misma lengua, incluso que fueran enemigos entre sí, para que no se pudieran poner de acuerdo para rebelarse. Entonces imagine un negro que tuviera a la mamá y al hermano en la misma plantación. Sí, Era ilógico, era absurdo. Entonces esa leyenda... Al menos como se configuró acá pues en el Valle del Cauca, lo que ahora es el Valle del Cauca. Claro, exactamente, era completamente absurdo. Aunque bueno, finalmente terminaron llegando mucha población del reino de Mali al Valle del Cauca, ¿no? No, sí, eso sí, pues, ¿por qué razón será? No sé, pero sí se sabe el dato de que muchos malienses, o sea, muchos de los negros del Valle del Cauca venimos de Mali. De Mali, ok. Mali, sí. Entonces, bueno, esto empezó por un proyecto que había con la Universidad del Valle, Exacto. Cali Comics, pero pues yo veo ahora pues el cómic publicado que sacaste con la corporación Cineclub Borges, Sí. Que pues no hay Cali Comics por ningún Cali lado. Comics por ningún Claro. lado, ni Universidad del Valle, Nada. Bueno, entonces yo ya lo había empezado a hacer, eso fue como entre 2009 y 2010. Había alcanzado a hacer como unas 4 páginas. Cuando cambiamos de gobernador, en esa época en el Valle del Cauca cambiaba de gobernador cada 2 meses. Y entonces, no, llegamos a tener 11 gobernadores como en 2 años. En serio, una cosa, un caos institucional impresionante. Y el verdadero rector de la Universidad del Valle es el gobernador del Valle. Entonces el hombre destituía cada rato el director. Y entonces el proyecto decayó por eso. Cambiaron todo el feudalismo del Valle del Cauca y quitaron al director que le estaba apoyando este proyecto, y entonces el proyecto decayó. Y sigue ahí caído. José Campos lo está tratando de sacar adelante, pero ahí va. Lleva muchos años en esas. Entonces quedaron como 5 páginas dibujadas, ya listas de las 12. El guión de las 12 páginas hecho. Me tiré a llorar a la cama porque el proyecto había caído, y como al año decidí ya sacarlo ampliarlo, pues, o sea, ya decir, bueno, este ya proyecto es mío, ya no es de la Universidad del Valle, sino mío, y voy a sacarlo adelante, pero entonces lo voy a hacer en formato comercial, pues, para que se pueda vender como álbum europeo, ¿no? Okay. Entonces de 44, como un BD. Ajá. O sea, antes de 44 páginas, con determinada cantidad de viñetas. Y entonces me puse a ampliar el guión para que rindiera 44 páginas. y ahí pues ya pasó ese proyecto. ¿Cómo terminó con la corporación Borges? Fue que yo cojo el cómic y primero lo empecé a mandar para editoriales europeas y colombianas, y todas me dijeron que no. ¿Te daban razones? Solamente creo que fue, no me acuerdo, hubo una que en España que me contestó diciendo que no, que ellos ya tenían 5 años de publicaciones ya programadas y que esa no tenía cabida, que de aquí a 5 años ellos miraban a ver. No me han dicho. No, pues bueno, no han cumplido, pero ya con la cuenta, no creo que no han cumplido los 5 años todavía, entonces que hay que mirar. Ellos programaban así, que esa no. Y en Colombia, la única que me contestó fue Villega Editores, que me dijo que no se ajustaba a sus formatos, que la historieta estaba muy buena, que si hacía literatura juvenil que si hacía ilustración infantil, que les dijera, pero que cómic, ese tipo de cómic, ese tipo de publicación no se ajustaba a su mercado, ni a sus formatos, sí, ni a nada, entonces, a la línea editorial de ellos, exacto, y yo, bueno, pues, obvio, previsible. Entonces, después de esas negativas, decidí publicarlo en el blog. Tal. Y en esas, Nelson me llama un día, como un viernes. No, ni me llama, fue por Facebook, ¿no? Creo que fue, y me dice, ve, Warner, tenés un cómic por ahí que voy a mandar para una convocatoria. Yo dije, claro. Mándame aunque sea 5 paginitas, me mandé el cómic completo. ¡Pah! Como al otro día fue que por la mañana, ve Warner, está completo.
No, mandémoslo y tal, y lo mandamos a concursar al ministerio. No quedó, quedamos de segundos. Sí, creo que quedamos de segundos. Y Nelson furioso dice, va a ver que yo lo voy a publicar, yo voy a levantar esa plata y yo lo voy a publicar. Y Nelson, como al año, como a los 6 meses, me dice, listo Warner, ya tengo el recurso, vamos a publicarlo con la Fundación Borges y vamos a sacar ese cómic adelante. Ya, eso es gracias al compañero Nelson, compañero de luchas. Ah, ok, vale, ya entiendo entonces. Claro. Porque, la voy a decir porque sobre todo también era una duda que tenía porque se había Sí. expandido, porque o sea, pasó de 12 páginas Exacto. a 44. Warner, te debió haber tomado tiempo. Bastante. Sí. Durante ese proceso de creación, ¿hubo algo que descubriste, no solamente pues de la historia ya nos contaste, Sí, pero como bastante. alguna revelación que haya ocurrido en ese viaje, que es empezar a dibujarlo y luego terminar de dibujarlo? Claro que sí. Para mí esta obra es un antes y un después de mi trabajo. ¿Ya? Esa obra es una obra de quiebre para mí. O sea, para mí es mi primer cómic. Ya. Es de aquí en adelante. O sea, de La Loma de la Cruz en adelante. Pero vos ya habías publicado. Sí, ya había hecho un poco de Sí, cosas. sí, o Ya sea, había hecho un poco de cosas. Pero ya las veo y digo, no, eso es un trabajo muy inmaduro. Es un trabajo que no tiene para mí. No, o sea, yo lo veo y me parece terrible. Ajá. Después de ya dije, este sí está bien hecho, este sí es un cómic bien hecho y de ahí para acá. Y o sea, ¿qué es lo que sientes que hace que este trabajo en particular se sienta para vos como un cómic bien hecho? Es en el dibujo. Por ejemplo, en la parte del dibujo sí está, aunque tiene defecticos, ¿no? Yo soy muy autocrítico, despiadadamente autocrítico, pero está suficientemente bien dibujado. Sí, en el dibujo me tocó. Además, como me tocaba compartir páginas, de hecho ya había hecho esas 4 páginas que les comentaba, yo ya las tenía en lápiz cuando empezó Pablo Marcos, cuando yo veo los cómics de Pablo, yo dije, yo voy a tener páginas al lado de este señor, Dios mío. Me tocó rehacer todo, de hecho hablé con él, le mostré el trabajo, él me hizo unas sugerencias, me hizo unos cambios, me mandó a estudiar anatomía, entonces yo me puse también en ese trabajo porque yo dije, no, yo iba a estar a la altura de ese man, ¿ya? Entonces en la parte gráfica me tocó pues ponerme a estudiar bastante. Y en esto apliqué todo el rigor de cómo se guioniza también un cómic. Eso tiene todos unos esquemas narrativos también. En eso también, aunque los quiebro, también apliqué esos parámetros de narrativa. O sea, ya le eché color y en el color sí siento que me rajé, pero Sí, porque noté que ya lo habías completado, que ya estaba, pues habías comentado, no lo sí. subiste a internet. No le he subido todas las páginas a color, no. Sí, ¿no subiste algunas a color? Sí. O sea, porque vi que alguien te pirateó, alguien hizo una versión pirata digital. No sé, Sí, no sé quién fue, no tengo idea. yo mismo. A color, digital no, a color. CBR. ¿En O sea, CBR? sí hay un CBR. ¿En serio? Sí, alguien te pirateó. ¡Uy, no, qué ni- maravilla! No sabía que hay un CBR de La Loma, parce. Sí. ¡Oh, Sí, y lo están rotando. Y está por ahí. Entonces, está por ahí. ¡Oh! Entonces, Estoy triunfando, mamá. Mamá, estoy triunfando. Están pirateando. Claro, ya soy grande. Me están pirateando, qué maravilla, ¿no? Qué bonita noticia. Entonces en ese, por ejemplo, hay unas páginas de color, ¿Verdad? otras a blanco y negro, porque pues como no subiste todo Claro, no está toda a color. Entonces, en ese sentido, pues la pregunta es, ¿qué planes tenés para esas páginas a color y más teniendo en cuenta que estás siendo crítico con cómo te quedaron? Planes que tengo, no, publicarlas, mirar a ver si se pueden publicar a color. Claro que sí, en esas a futuro, sacarlas, claro, a color, obviamente. Sí, publicarlas. Ok. No, pues ya el daño está hecho. Entonces ya toca dejarlas así como quedaron, ¿no? Pero sí, sí a color. Claro. Bueno, en la parte argumental, Sí. me gustaría de pronto que me contaras cómo fue eso de tener que expandir un arco narrativo, porque si tenías un arco narrativo que era para 12. 12 páginas, o sea, y
pues lo cuadriplicaste casi, pues Sí. entonces, ¿Cómo hice? sí. Es que ahí fue donde tuve que recurrir a coger los libros de narrativa y a coger a recurrir a los maestros y leer esa parte, leer cuidadosamente todo eso. Entonces ahí fue donde empecé a alargarlo. Y además daba para alargarlo porque es una historia muy, muy intensa. Ujú. Entonces daba para alargar. De hecho, podría haberse alargado más. Sino que ¿O podría alargarse más? no, ya no, ya. De pronto, pero nada, no, yo creo que ya no lo haga. De pronto añadirle 1 o 2 páginas más, pero Ujú. no, ya creo que ya no. Pero entonces sí me tocó ponerme pues con esos, a estudiar los esquemas narrativos que hay. Que hay uno en realidad, que usan en el cine y en casi todas las narraciones que son como 10 puntos. Y coger entonces traté de aplicarle eso a este con esas 12 páginas. Y ahí me cuadró. Ahí me Ok. cuadró todo eso. Y pude meterle más diálogos, pude meter más información que no iba a tener el primero. Ujú. Sí, claro, claro. Entiendo. Sí, Y bueno, decían ahora que casi no quedan ya tomos. Entonces, ya pues, no. ¿cuántos publicaron inicialmente? Y sí, se publicaron 500, ¿no? 500. Sí, Y ya. todas ya Ya han la salido, pues. mayoría, yo no sé. Yo ya no quedé, ya quedé con la mía. Y sí, quedan muy poquitas. Ah, ok. Nelson no sé cuántas tendrá. Entonces, pues ni modo de promocionarlo entonces. Ah, ok, se va a Viene una reeditar. Uf, reimpresión, pero de reimpresiones. poquitos, me imagino. Ah, bueno. Una reimpresión. Ah, bueno, chévere. Y bueno, vos dices que esto marcó un antes y un después en Claro, tu trabajo. claro. Bueno, entonces, ¿qué viene en ese después? Ah, ¿viene algo parecido a la Loma de la Cruz en el sentido de ser un esfuerzo de mediano aliento? ¿O estás pensando en algo de largo aliento? ¿O Estoy estás... pensando en de todo. Estoy empezando en todo, sí. Por ejemplo, hice ese cómic de Lumpen, que fue lo Ajá. que hice después de La Loma. Ese, ese lo hice como... Daba la impresión de que lo estuvieras haciendo al mismo tiempo que la Loma porque fuiste publicándolo en el blog intercalado. Pero entonces entiendo Sí, era que esto ya estaba hecho y eso ya lo... estaba Ah, hecho. ok. Eso ya, o sea, cuando empecé Lumpen, eso ya estaba hecho, ya Ah, ok. estaba terminado. Ya estaba muy terminado. Y el Lumpen lo hice pensado para la web, por eso está Ok. horizontal, pues Ujú. para la pantalla, para que se vea pues en la pantalla más cómodamente, ¿no? Y no lo hice tan, o sea, ahí me desligué del cuento de los formatos, quise contar una historia así, como me fuera saliendo, como para oxigenarme. Ujú. Estas páginas de la Loma de la Cruz son hechas en cuarto de pliego, o sea, miden 50 por 35, grandes. Las de Lumpen las hice de tamaño carta, ¿Estos originales los tienes? claro. Las de Lumpen las hice de tamaño carta, también por lo mismo, ¿no? Porque quedé aburrido de escanear viñeta por viñeta en mi escáner. Entonces era un No, si proceso pues era súper engorroso. engorroso. Entonces yo ya no quiero ver cómics así y tal. Entonces voy a hacerme uno donde se escanee de una sola. Eh, y era un cómic que había hecho, ese de Lumpen era un personaje que yo ya me había ideado como en el 96. Entonces lo retomé y alcancé también a dibujar unas 44 páginas. Esa historia son como 44, 48 páginas. Están ahí todas en el blog, que las pueden leer completamente gratis. Y ahora quiero hacerme otra historia de Lumpen. Quiero hacer superhéroes, quiero hacer manga, quiero hacer un poco de cosas. No me ocurre humor, desgraciadamente, pero quiero explorar todos los campos de la historieta. Ah, bueno. Eso sí. Entonces vamos a ver Ah, chévere, pues. cómo, Warner, cómo me rinde. genial, pues. Warner, muchas gracias Con mucho por gusto. acompañarnos. No, gracias a usted, hombre, por traerme, por consentirme tanto, aquí pues, imagínense, me publican mis cómics, charlan de mis cómics. Allá en Cali no hacen eso. No, no, no. Oh, pues, Entonces, bien, gracias a usted. bienvenido ¿no? siempre. Hombre, con gusto. Con gusto.